Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar lo que viene siendo la política de Carlos V. Ya en clase vimos la herencia de sus territorios, de cuáles de sus abuelos venían. Ahora vamos a ver qué es lo que hace con ellos. A ver, Carlos V llega a España en 1516, pero a los españoles no les termina de convencer. Es un rey extranjero que no habla español y que viene rodeado de un montón de consejeros flamencos. No porque bailasen sevillanas, sino porque venían de una zona de Países Bajos, Flandes, y se llamaba así a la gente que venía de allí. A estos extranjeros Carlos los coloca en los principales puestos de gobierno, ignorando a la nobleza de aquí, de España, que quería estos títulos. Esto le sienta fatal, claro. Y para empeorar las cosas, Carlos pide un nuevo impuesto y se lo gasta fuera, se lo gasta en sobornar a distintos príncipes alemanes para que apoyen su candidatura como emperador. Al final consigue el título imperial y acaba siendo el monarca más poderoso de Europa, pero le acaba costando una rebelión en España, la rebelión de los comuneros. Las tropas reales consiguen controlar la situación. Conquistan las ciudades que se habían rebelado y capturan a sus líderes, a los que ejecutan. Sin embargo, Carlos aprende la lección. No basta solo con dominar los territorios desde fuera y sacar todo lo que necesite de ellos. Tiene que adaptarse a las costumbres locales. Tiene que nombrar a nobles de aquí para los puestos principales y tiene que aprender español y pasar más tiempo en España. Esto es la política interior de Carlos. En cuanto a su política exterior, él se tiró toda su vida combatiendo. Si no era con unos, era con otros. Sus principales enemigos fueron tres. Por una parte Francia, por otra parte los turcos y por último los nobles alemanes. El principal enemigo de Carlos fue Francisco I, el rey de Francia. Tanto es así que Carlos llegó incluso a pedirle un duelo. Exijo una satisfacción. Te desafío a un duelo. Sin embargo, Francisco decidió no aceptarlo. Esta rivalidad la había heredado de su abuelo, Fernando el Católico, pero en esta época se hace mucho más grande. Francisco I estaba rodeado por todas partes por posesiones de Carlos, y además los dos decidieron luchar por el dominio del norte de Italia. Llegaron a enfrentarse hasta 4 veces, y Francisco en una de ellas fue incluso hecho prisionero, y estuvo aquí en España encerrado en un palacio. Sin embargo, todas estas guerras acabaron bastante igualadas, y la única posesión que consiguió España de forma permanente fue el Ducado de Milán. Otro de los principales enemigos de Carlos fueron los turcos. Habían creado el imperio muy rápidamente y desde los puertos que tenían en el norte de África salían piratas que atacaban a cualquier barco cristiano que se encontrasen en su camino, sembrando el terror en el Mediterráneo. Además de esto, estaban atacando el oeste de Europa y parecía que iban a conquistarla. Sin embargo, Carlos consigue frenarlos en el asedio de la ciudad de Viena y consigue poner fin a su avance. Además, no solo esto, sino que en el norte de África consigue quitarles una serie de ciudades para impedir que los piratas pudiesen atacar desde ellas. El tercer conflicto fue contra los nobles alemanes. Este conflicto fue provocado por culpa de la Reforma. Varios de los nobles alemanes se habían convertido al protestantismo y apoyaron a Lutero. Carlos, por su parte, era el principal defensor del Papa y trató de combatirlos. Para defenderse de él, los nobles alemanes se aliaron en la Liga Esmalcalda. Después de varios conflictos, ninguno de los dos bandos pudo hacerse el vencedor. Sobre todo porque Carlos tenía tantos conflictos por tantas partes que no pudo conseguir derrotar por completo a los protestantes. Al final, ambos bandos llegaron a un acuerdo en la Paz de Habsburgo y Alemania se dividió en dos regiones, la norte protestante y la sur católica. En 1556, Carlos estaba harto de combatir, se había tirado toda su vida luchando y por eso decide abdicar. Le da el trono a Felipe II. Sin embargo, para ahorrarle problemas tanto a él como a España, decide dividir sus territorios en dos.
por una parte, los territorios de Alemania, que se los da a su hermano Fernando, y el resto de territorios se los da a Felipe. Esto lo hace para que Fernando pudiese centrarse más en el imperio alemán y a luchar contra los protestantes, mientras que Felipe pudiese encargarse de controlar sus territorios. Bueno, esto ha sido todo. Si tenéis alguna duda, anotadla y la resolvemos en clase. Hasta luego.